contaros que Isabel es una persona muy entrañable y querida por todos nosotros. Su saber estar y su prudencia ha hecho que nuestro trabajo sea más placentero. El amor por su tierra natal le ha llevado a conocer las costumbres y los pormenores que tuvieron lugar en la Granada de los comienzos del siglo XX. Hija de la Manigua es una muestra de ello, una obra basada en la historia contemporánea que seguro nos hará cuestionarnos nuestra esencia y nuestra historia. Sírvame estos argumentos para dar las gracias a Isabel por hacernos cómplices a todos los miembros de Ediciones Lauro de su obra y animaros a todos ustedes a que lean Hija de la Manigua, que seguro que no les dejaré diferente. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo no me tengo por un crítico, aunque no me ajeno nada que tenga que ver con los libros de la literatura, porque la crítica me parece que no conduce en la mayoría de las veces a la realidad, a la verdad intrínseca de la obra que se critica. Siempre el crítico está viciado, o puede estar viciado y condicionado por la personalidad que le asiste a él, es decir, por el que es su proyección en la obra que lee, la refigura y la ve. Yo creo que hacer una crítica es arriesgarse a equivocarse. La historia de la crítica está llena de enormes fallos, tanto de la literatura como del arte, como de la música, porque auténticos genios en su tiempo no fueron comprendidos, no fueron entendidos por la crítica. Hay un ejemplo en literatura clásica actual, y es, por ejemplo, la novela del premio Nobel García Márquez, 100 años de soledad, fue rechazada reiteradamente por las editoriales a las que se entregó a la institución, porque sus asesores, sus críticos, no la consideraron válida. Ahí tenemos que es una de las obras fundamentales de la literatura del siglo XX. Yo me limito a decir si una novela, una poesía, una historia o una pintura me gusta o no me gusta, y en qué medida, si me dicen algo o no las entiendo, si me conmueven o me dejan frío, si me enriquecen o me aburren. Eso es lo que yo puedo decir de una obra de arte. Pero no debo, aunque pueda, decir que algo es bueno porque a mí me gusta. Yo no puedo extender certificados de calidad porque no estoy autorizado para ello, y creo que nadie está autorizado para hacer ese tipo de manifestaciones. Si el crítico considera que una cosa es buena, le da el certificado de bueno, y si no le gusta, le da el certificado de malo, lo rechaza. Eso no tiene nada que ver con la valoración de la obra si se hace objetivamente. El único crítico verdadero, auténtico, que juzga a la obra de arte, sea música, sea literatura, sea arquitectura, es el tiempo. El tiempo no se vende, el tiempo no tiene intereses personales ninguno, ni de editoriales, ni de políticos de ninguna clase, y entonces el tiempo es el que establece los verdaderos valores de la obra de arte, y para eso hay que esperar. El tiempo tiene el inconveniente de que es más viejo que el autor, y por eso ahora Quevedo no sabe, o Cervantes no saben, no alcanzan a la magnitud de su categoría porque se han quedado en el camino y no lo saben. Por lo tanto, lo más fácil, lo más
probable que un artista, un buen escritor, se muera sin saber cuál es realmente la dimensión de su obra. Hoy estamos presentando una novela que está recién editada y yo me pregunto si presentar un libro tiene algo de bautizo, algo de inauguración de una exposición de arte o algo de una botadura de barco, incluido algún que otro Titanic, o se trata de un acto público en el que alguien dice que alguien ha escrito algo para que alguien lo lea. En este caso, la novela se titula Hija de la Manigua. Su autora se llama Isabel Sánchez Ballesteros y el presentador, entre otros, soy yo, con la venia de ustedes. Hay que tener mucho cuidado porque algunos presentadores, y yo lo he experimentado, yo he asistido en mi larga edad, he asistido a muchas presentaciones de libros, algunos incluso míos, porque se dedica a, esto ocurrió, voy a poner un ejemplo de una presentación de libro, que ha ocurrido en más ocasiones, en el que el presentador se entretuvo en contar, era una novela, ahora se escriben muchas novelas, está de moda la novela negra, la novela de misterio, la policía, bueno, pues se entretuvo en contarle al auditorio la trama de la historia, incluido el nombre del asesino. Con lo cual resulta que el público se enteró perfectamente de cómo era la novela y naturalmente no buscó el libro, ¿no? Ya se lo sabía de él. Hay que tener mucho cuidado y modular hasta qué punto podemos dar a entender lo que hay en esa novela. Es como si subirse la falda un poquito, pero no hasta menos. Enseñar lo justo para inducir al público a que lea la novela. Conviene pues procurar que el respetable público se interese por la obra, la compre y la lea. La lea y la juzgue personalmente según sus gustos y sus entendederas. Porque un mismo libro, este libro, son muchos libros. Esta novela es primero la que pensó la autora escribir, después la que escribió, después viene la que se imprime y se concreta en un tomo, en un libro, en un volumen, y luego viene la que lee el lector, la que conoce el lector, de tal modo que yo entiendo que cada lector hace una novela distinta según el nivel cultural o la sensibilidad o los gustos de quien la lea. En ese sentido, las obras de literatura están vivas porque no dicen lo mismo a uno que a otro. Y la prueba está en que cada uno de nosotros tenemos unos autores preferidos y dentro de esos autores preferidos unas obras preferidas y otros tienen otras. Yo tengo, me dedico especialmente a la poesía, tengo poetas magníficos que no me gustan tanto como otros que yo los prefiero porque sencillamente me tocan más, me provocan una serie de sentimientos que el otro, con toda su calidad, no lo hace. Ortega y Gasset decía que había varios géneros, varias clases de novela, una de las cuales se subdivide a su vez en otras dos, diríamos, subclases. En primer lugar, está la novela de aventuras, caracterizada por su ambiente fantástico o exótico, la riqueza de sus peripecias, el carácter extraordinario de sus personajes. En este tipo de novela, lo mismo podría entrar la novela bizantina que los libros de caballería, como las novelas del oeste, las policíacas, las de exploradores, las de ciencia ficción y las llamadas rosas, las novelas rosas. Sin que esto quiera decir que en una novela que esencialmente trace un esquema propio de estos géneros o con personajes de los que, además de contársenos la peripecia que viven, que experimentan ellos, los lances que protagonizan, se nos cuenta también
su proceso interior, el estado y los cambios de espíritu, de pensamiento y sentimiento que provocan en ellos esas experiencias. En segundo lugar, hablaba Ortega de la novela realista, en la que se trata de reflejar una vida a imagen y semejanza de lo cotidiano, de lo que cada uno de nosotros vivimos y observamos a nuestro alrededor. Cotidianos o parecidos a lo cotidiano son los ambientes de estas novelas, sus tipos y los sucesos que en ellas acontecen. A esta segunda clase, la novela realista, creo yo que pertenece la de Isabel Sánchez Ballesteros, sobre la que se pueden anotar algunas particularidades que la definen tanto por los perfiles psicológicos de sus personajes como por la referencia descriptiva de los escenarios donde sucede la historia y su contexto histórico. Yo he tomado algunas notas que hacía con la pluma conforme iba leyendo, que sin más las he anotado de esta manera. Se trata de un relato cronológico, de una biografía o memorias escrito en primera persona, con un lenguaje coloquial, directo, sin pretensiones estilísticas que no sean las de comunicar los avatares de una historia protagonizada por personajes ficticios y otros reales, de manera fluida, directa, comprensiva y verosímil. En este aspecto me parece un acierto la convivencia, digamos, de la protagonista y otros imaginarios, otros tipos imaginarios de la novela, que son inventados normalmente por la autora, con auténticos personajes de las familias granadinas contemporáneas de aquel tiempo, es decir, que alternan en una ultrarrealidad virtual donde es posible que seres imaginarios convivan y se interfieran con seres reales de la Granada de entre siglos, que es donde está situada la novela. La historia de esta vida, de esta biografía, de esta crónica que nos relata la hija de la manigua, teniendo en cuenta que la hija de la manigua, sabiendo lo que es la manigua, lo que fue la manigua, no es más que un eufemismo, por no decir la hija de puta, porque naturalmente en la manigua lo que había era una concentración de prostíbulos, esto lo saben los granadinos mínimamente informados. Bueno, pues se trata de un relato que discurre en el tiempo paralelo a la transformación urbanística de Granada de finales del siglo XIX y principios del siglo XX y el desarrollo de la industria azucarera como motor de un potente y evidente progreso económico impulsado por una burguesía campesina o rural o de comerciantes, que era lo que caracterizaba a la burguesía granadina de aquellos años, en favor de la sociedad granadina. Yo quiero aquí hacer un paréntesis para decir que es, a mi juicio, el momento más importante que ha tenido Granada para transformarse tanto urbanísticamente como socialmente, como económicamente. Es decir, la aparición de la Gran Vía, la creación de la industria azucarera, el tranvía a la Sierra Nevada, constituyen verdaderos hitos en lo que podría haber sido de seguir, de haberse continuado un auténtico desarrollo moderno de Granada. Luego hemos visto que no, realmente no. Yo he visto, por ejemplo, y lo he comentado antes esta noche, y quiero que ustedes lo perciban y lo corroboren, la diferencia que hay entre este edificio, arquitectónicamente, entre este edificio como instituto de segunda enseñanza, con los institutos de segunda enseñanza que se construyen ahora y que tenemos puesto por ahí, parecen granjas avícolas todos. Es decir, la diferencia de categoría, de
nivel arquitectónico, artístico incluso, de este edificio, un edificio noble, como lo era, como lo es también el que tenemos enfrente, de la Normal de Maestras, cómo se diferencia de lo que ahora se construye. Es decir, qué barrios se hacen en Granada después de abrir la Gran Vía, en la que, por cierto, la burguesía granadina del tiempo estaba obnubilada, estaba seducida por París, y entonces reproducen muchas de las casas que tenemos, los edificios que hay en la Gran Vía, son copias de edificios de los boulevards de París. Hay algunos que son unas copias exactas. Bueno, había una intención, había una proyección de verdadero modernismo. ¿Qué es lo que se ha hecho en Granada después? Pues en Granada se ha hecho el barrio del Saidín, el barrio de la Chana, el barrio de la redonda que eleva la gran muralla arquitectónica que nos separa de la Vega, destruir la Vega. Ahora se va a destruir, porque eso está claro, el Sacromonte y el Monte de San Miguel, esas son las próximas víctimas de la especulación urbanística de Granada y de la poca visión de nuestras autoridades competentes. Vean ustedes también la diferencia que hay, con esto no quiero decir, como aquel poeta de cualquier tiempo pasado fue mejor, pero sí, hay conviene tomar nota de que en tiempos de los Reyes Católicos se decide hacer un hospital y hacen el hospital donde está ahora la universidad, es decir, un monumento histórico, artístico histórico. Ahora un hospital, pues ya saben ustedes cómo son los hospitales, parecen piscifactorías. Quiero decir con esto que en Granada hubo un momento de despegue, de transformación urbanística y social que se canceló cuando, entre otras cosas, cuando Granada saltó la orilla del río Genil, que era en la frontera que nos separaba de la Vega, invade la Vega y construye pues, estos barrios periféricos en los que el Albaicín lo abandona, podía ser o debería ser el barrio insignia de la Granada medieval, lo abandona totalmente, está desapareciendo, y entonces Granada entra en una decadencia de la que somos testigos. Y esto es lo que yo creo que por el momento, y en una lectura rápida como la que hice de esta novela, se me ocurre decir sobre esta hija de la Manícula. Si alguien quiere preguntarme algo sobre lo que he dicho, pues con mucho gusto se lo resuelvo, y si no, pues nuestra autora nos dice lo que considero oportuno. Buenas tardes, queridos amigos. Es para mí un placer presentar esta tarde esta novela de Isabel Sánchez Ballesteros, hija de la Manigua, que he tenido el privilegio de ser uno de los primeros en leer, junto con la autora Lola y José García de Guevara, un intelectual y poeta granadino de primerísima fila, al que no he tenido la suerte de tratar como compañero en la Academia de Buenas Letras de Granada, pues cuando ingresé en ella a finales del 2007, ella era supernumerario y además había encontrado su locus amenus en la costa granadina, donde supongo que se vive más relajadamente que en Granada. Empecé a leer su columna del Búho durante el curso 72-73, cuando llegué a Granada para estudiar Cobo, precisamente en este Instituto Padre Suárez, del que conservo muy gratos recuerdos, por las amistades que hice y por la calidad del profesorado, y en el que aún tengo buenos amigos como Jacinto Martín, que anda por ahí, catedrático de literatura española y hacendoso compañero de academia. Hay que decir que esa columna del Búho era por entonces lo más atrevido y progresista que se podía leer en la prensa granadina, de lectura y comentario obligatorios en los ambientes universitarios en los que me movía. También hay que decir que hoy, 40 años después, esa columna del Búho sigue siendo igual de valiente y progresista que entonces, con sus largos y atinados, irónicos y cítricos artículos sobre política, costumbrismo y cultura en general, y muy especialmente sobre el devenir de nuestra ciudad. Encantado pues de compartir mesa con Isabel, con Lola y con
Lorenza por doble partida. Por su equilibrio estructural, por su madurez y densidad, siendo una obra primeriza, y por recrear medio siglo de vida de Granada de manera tan profusa, precisa y convincente. Además de envolvente, pues al lector le cuesta despedirse tanto de la ciudad como del espléndido personaje de Lorenza, que hace, siendo ya adulta, el relato de su vida. De la ciudad cuesta despedirse, porque es inevitablemente un redescubrimiento de la misma. Tal es la profusión de datos sobre personalidades señeras o nefastas, que vivieron en ella e intervinieron de un modo u otro en su historia, sobre el origen de muchos nombres de sus calles y las transformaciones que se han ido produciendo a lo largo de siglos en sus fuentes, casas, monumentos, calles, barrios, sobre todo las llevadas a cabo en el último tercio del siglo XIX y principio del XX. Y muy especialmente lo que supuso la apertura de la Gran Vía, por entonces un referente de modernidad y progreso, y una actuación urbanística que arrambló con parte del patrimonio histórico y estético de la ciudad, pero a cambio supuso una adaptación de su diseño urbano a los nuevos tiempos, una nueva configuración del centro histórico, de sus calles, casas y comercios, gracias al boom del cultivo de la remolacha azucarera en la vega. Más o menos lo que ha dicho Pepe al respecto. En cuanto a Lorenza, si cuesta despedirse porque al lector, cuesta despedirse de ella porque la conoce desde que nació y no puede dejar de admirarse de la aventura existencial de esa criatura nacida en la Manigua y maltratada por la vida de un modo tan injusto como indignante. De admirarse del tesón y entereza con que afronta su destino esta hija del infortunio, a su vez nacida de otra hija del infortunio, a la que no quedó más remedio en una sociedad muy conservadora y cerrada, tan maltratada como maltratadora, y que daba muy pocas opciones a las mujeres. No le quedó más remedio pues que prostituirse desde muy joven hasta su temprano fallecimiento, dejando en el desamparo a una huérfana de pocos años. Nos asombra y conmueve la recreación del día a día de esas mujeres de la Manigua, escenas repletas de veracidad, mezcla de crueldad y ternura, un realismo crudo que se proyecta sobre todo lo que describe: las viviendas, la cocina, los patios y aseos, las tabernas, la vestimenta, las mentalidades y los comportamientos de unos y otros, especialmente odiosos los de una clientela borrachuza y pendenciera, ya fuera bajuna o señoritil, pero siempre machista y soez. No menos conseguida es la descripción de la agobiante atmósfera en la que se desenvuelven los humildes en general y los marginados en particular, derivada de una hipocresía social institucionalizada. Nada que ver con la placentera existencia de las clases más acomodadas, que pasan sus apuros, ya sabemos que los ricos también lloran, pero cuyos privilegios les permiten ver la vida de otro color y tomarse las cosas de otra manera, sin tantas humillaciones y tanto padecimiento físico y moral. Lógicamente, no me corresponde contaros demasiado sobre todo esto, pues estamos aquí para convenceros de que merece y mucho la pena leer esta novela. Por supuesto los granadinos, pero también cualquiera que ame a esta ciudad y quiera saber más de ella, conciliando el rigor histórico y la amenidad. De todos modos, por mucho que os contara, son tantas y tan distintas las cosas que ocurren en esta extensa novela que no hay peligro de que uno se pase. Hija de la Manigua es, efectivamente, una fuente de información sobre la Granada histórica y monumental, desde la conversión de la ciudad al cristianismo, por sus conventos, palacios e iglesias, hasta la apertura de la Gran Vía y los primeros tiempos de la República. Una atípica guía de la Granada histórica, un retrato sociológico de excelente factura y un compendio de anécdotas y referencias históricas, a cual más enjundiosa e ilustrativa, insertadas en el relato por mor de la precoz pasión de Lorenza por su ciudad natal, una pasión sin duda transmitida por Isabel Sánchez, está claro. Pero Hija de la Manigua no se queda en eso, que ya es mucho. Es también una historia de superación personal y la de un amor tan tórrido y arrasador como frustrado por imposible. Pero de esto no voy a hablar, así que ya saben lo que tiene que hacer quien quiera saberlo todo. Solo me queda decir
sale de esta novela, dura pero llena de ternura, fortalecido éticamente y más enamorado de la ciudad, de su historia y su gente, pero también de la vida como por contagio. También sale uno más humano y más sabio. ¿Qué más se puede pedir? Mi enhorabuena pues a Isabel Sánchez Ballesteros por esta estupenda novela, a la que deseo todo el éxito del futuro que se merece, y mi agradecimiento a Lorenza, esa incógnita heroína de su tiempo, por enseñarnos tanto sobre la condición humana y sobre esta ciudad, mágica morada de duendes y de malamonicas. Y sumado a los nervios lógicos que yo tengo en este momento, pues probablemente vayan a hacer que mi intervención no sea todo lo brillante que yo quisiera y que por supuesto vosotros merecéis. Pero bueno, como yo sé que soy generoso y comprensivo, pues estoy segura de que me vais a saber disculpar. Hay un refrán y un dicho que a mí me gusta mucho y es que se dice que es de bien nacido de ser agradecido. Y yo esta tarde no puedo empezar de otra manera que no sea dando las gracias. Y dando las gracias en primer lugar pues, al Instituto Padre Suárez por haber querido cedernos este fantástico y magnífico salón de actos y permitirnos reunirnos para la presentación de mi novela en un centro que es el misma de la enseñanza de Granada y que pienso que para un buen número de nosotros pues, resulta muy familiar porque hay un montón de señores aquí que han estudiado en su aula. Y a mí particularmente pues, me resulta muy cercano porque, como ya sabéis la mayoría, yo he nacido y crecido aquí en la calle Fuentenueva, de San Juan de Dios, y estoy en mi barrio y me siento casi como en casa. Daros las gracias, por supuesto, a vosotros, a todos los que habéis querido venir a acompañarme, porque hoy es el día en el que mi novela sale a la luz y en el que traspasa un poco las líneas que marcan los círculos que son más próximos y más cercanos. Y evidentemente eso es un salto en el vacío, que me hace sentir pues completo verde. Entonces, espero aquí a todos, arropándome, todos los que formáis y conformáis el abanico de mi afecto, pues para mí me hace sentirme, o sea, un poquito más de tranquilidad, lo que me aporta, ¿no? Cierta seguridad y eso pues, me lo agradezco muchísimo. Y por supuesto, pues deciros que nada de esto habría sido posible sin la invitación de la Editorial Dauro. La Editorial Dauro es una empresa granadina compuesta por personas jóvenes, dinámicas, emprendedoras, que abogan por los nuevos autores y que se empeñan cada día en la noble tarea de difundir la literatura, la pintura, el arte y la cultura en general, de manera que ellos hayan querido poner su sello y su firma en mi trabajo, para mí ha sido determinante. Entonces le doy las gracias a Lola y la necesidad a todo el equipo que me recibió desde el primer momento de una forma muy cordial. A Pilar, a Mariana, a Víctor, a María José, a Ágata, en fin, a todo el equipo. Y bueno, por supuesto agradecer al profesor Bernardo Carlos Lozano, porque él desde su conocimiento y su experiencia ha jugado un papel muy importante, porque como él dice, y emprende una metáfora, una cierta metáfora que yo he decir en muchas ocasiones, me ha ayudado a limpiarla de polvo y paja, eso que a ti te gusta, de polvo y paja. Sí, porque me ha ayudado a quitarle pues aquellas cosillas que le sobraban. Y aunque es cierto que al principio, no la secuela, al principio yo me recordaba un poco por esa tachadura que quería hacer, pero luego hemos llegado, y a medida que nos pusimos a trabajar juntos, hemos llegado a eso que a mí me gusta llamar una afortunada equilibrancia. Me encanta la palabra equilibrancia, me gusta mucho. Y yo creo que Carlos y yo llegamos a una afortunada equilibrancia. Entonces, al final
vino a mantener aquello que a mí me interesaba, que no desapareciera, y yo he aprendido muchísimo de él, porque me he dado cuenta que es cierto que a la hora de escribir, pues a veces empleo una serie de adjetivos, de calificativos y una abundancia de sinónimos que lo único que hacen es un poco caer en reiteraciones y en repeticiones que más que nada hacen la narrativa pesada, y eso es un de él que hay que evitar. Así que muchas gracias a todos. Ha sido un placer trabajar contigo. Y de poeta y de escritor, ¿qué os puedo decir? Cuando yo le pedí a través de su sobrino y de mi entrañable amigo Horacio Americano que me acompañara esta tarde, pues él me tuvo un inconveniente, me dijo que se leyó la novela, que me había gustado, que tal como lo he dicho, eso es algo muy importante, ¿no? Que se pensara. Y claro, imaginaros tener aquí a mi lado a una persona con un papel tan relevante en el panorama de la letra de Granada y a una figura con una trayectoria personal literaria tan amplia, tan dilatada, tan rica, pues es muy significativo. Tanto Pepe como Carlos han dicho ellos, forman parte de la academia de las buenas letras de Granada. Y yo confieso que tener aquí como padrino a dos señores de esta talla, pues para mí es un privilegio que merece toda mi virtud. Y bueno, porque ya tampoco quiero alargarme en exceso, pues agradeceros a todos los que en realidad me habéis ido apoyando y animando y estimulando para que siga escribiendo, porque os parece bien lo que cuento y os gustan las experiencias que voy transmitiendo. Y agradeciendo pues, a los amigos que están aquí, a los que habéis podido venir, a los que me habéis dado la gran sorpresa de venir de Melilla, especialmente para estar conmigo, y a los que por circunstancias y por razones meteorológicas se han tenido que quedar aquí en Melilla y no han podido venir, pero a los que me siento muy, muy querida porque sé que en este momento están aquí. Bueno, y no sé ni siquiera si ha podido venir, pero hay un agradecimiento que yo también quiero hacer extensible y es a Jorge. Jorge es un profesional de la arte gráfica que no sé si ha venido. Ha venido Jorge, ¿verdad? Bueno, pues no lo veo, no sé dónde está, pero bueno. Quería agradecerle a él porque Jorge ha jugado un papel muy importante. Porque él fue la primera persona que desde su imprenta de la calle San Jerónimo puso negro sobre blanco a mis palabras. Y él fue el que con mucha paciencia y con muy buena fe consiguió hacer realidad y hacer palpable y tangible una ilusión en aquellos primeros días en los que yo inicié mi modesta carrera literaria. Y bueno, como es natural, mi agradecimiento de una forma ya pues, más especial es para mi familia en general y para mi familia en particular, para mis tres queridas hermanas, para mi cuñado, para mi agradable sobrino y de una forma muy especial para mi marido. Porque mi marido es para mí la fuerza, el que me ayuda en todo momento, el que comparte conmigo ilusiones, inquietudes, objetivos, y el que desde hace ya más de 30 años me viene aguantando mis manías, mis defectos y mis cosas. Comprenderéis que en estos tiempos que corren, pues eso tiene un valor intangible. Bien. Y como ya no quiero extenderme mucho más en este apartado de agradecimiento, voy a empezar a hablar de mi libro, porque realmente aquí estos señores han dicho tantas cosas que yo casi que me quedo. Porque además todos me han dicho bueno, pienso que es bueno. Bueno, os voy a contar un poco, pues ya la ley. La teoría en Paraguay, por lo menos eso es lo que yo he leído, que para escribir solo son necesarias o solo se requieren dos razones, no son necesarios dos requisitos. Uno es tener algo que decir y el otro es decirles. Bueno, en mi caso creo que esto es así. Como sabéis, lo que nosotros, mi marido y yo hemos estado viviendo en Melilla por 20 años. Y Melilla es una ciudad hermosa, acogedora, en la que nosotros nos hemos sentido perfectamente integrados y hemos vivido un tiempo de una parte de nuestra vida muy felices. Compartiendo vivencias con unos amigos excelentes, con los que hemos atado un lazo de amistad que estoy segura no se van a dar.
Bueno, pues la Vuelta de Melilla fue hace unos 6 años, un poco más de 6 años. Y coincidió con el agravamiento y con la muerte de mi madre. Entonces, eso fue para mí un momento muy crucial, porque a ese cambio de vida radical que supuso el volver a Granada, se unió el otro hecho triste que os digo, y a mí me llevó a tener que plantearme un poco lo que había sido mi vida pasada, hacer un alto en el camino, eso que se dice una parada de fonda, no se dice así, ¿no? Bueno, una parada de fonda y una reflexión para mirar atrás, porque necesitaba encontrarme conmigo mismo. Y entonces, siguiendo un poco la pauta de Roca Guay, noté que tenía algo que decir y que lo quería decir. Y escribí mi primer libro, La Infanta del Reino del Camino. Pero me quedaba pendiente otro encuentro. Con la Infanta me encontré a mí misma, pero me quedaba pendiente otro encuentro, que era mi encuentro con Granada, con mi ciudad, con mi tierra. Durante el tiempo que pasamos en Melilla, Granada, evidentemente yo no la había olvidado, porque aquí estaba mi gente, mi casa, veníamos en vacaciones, los puentes, siempre teníamos oportunidad. Pero de alguna manera Granada estaba en un segundo plano, un poco como relegada y diría yo desatendida, desasistida, en segundo plano. Y al volver yo necesité que tenía que encontrarla, que tenía que volver a recuperarla, que quería abrazarla, incluso como si quisiera resartirla o resartirme a mí misma de ese posible olvido en el que la había tenido. ¿Y qué hice? Pues que me dediqué junto con mi marido a recorrer sus calles, sus barrios, sus plazas, a meterme por sus rincones, a hacerme un poco partícipe de lo que había sido su historia, a interesarme por su patrimonio, el que conservamos, el que ya desaparecido, a conocer sus monumentos, sus conventos, sus iglesias, de una manera, como decía, a recuperarla, a encontrarla. Y por segunda vez, pues tuve la sensación de que tenía algo que decir y que tenía que decirlo. Con lo cual pensé, pues voy a escribir un libro. Y escribí, que sería un libro en el que yo trazaría una historia, montaría una trama para poder contar todo lo que yo quería decir. Y entonces pensé que mi libro tendría un personaje central al que ya bauticé de entrada antes de incluso pensar en argumentos ni nada. Pensé que se llamaría Alberto, porque los franceses ya sabéis el gusto por el sol y por el calor, en fin, se llamaría Alberto. Pero claro, inmediatamente yo caí en la cuenta que yo tenía que meterme en la piel de ese personaje, tenía que sentir como si pudiera experimentar lo que estuviera viviendo. Y sin querer entrar ahora en diferencias de sensibilidad entre géneros, porque para nada quiero hacerlo, lo que sí supe es que si yo quería implicarme tanto con ese personaje, tenía que ser una mujer, porque naturalmente yo desde mi condición femenina iba a poder pues hacerme cómplice de ella y transmitir todo lo que ella sintiera y lo que ella experimentara. Y entonces pues la quiero explicar. Violencia para algunas, violencia para la chica. Bien, faltaba luego, o venía el siguiente paso, era ubicarla y encajarla en un punto de la historia de Granada. Porque claro, en Granada han sucedido muchísimas cosas, pero tampoco se trataba de hacerlo todo extenso, ¿no? De poner todo a la historia de Granada. Y entonces estuve barajando varias posibilidades y me sedujo bastante este tiempo de finales del siglo XIX y principios del XX. Pues porque, como ya se ha dicho aquí, fue una época pues, muy significativa en Granada. Bueno, aparte de todo, me parecía que era una época bastante cercana en el tiempo, porque es la época de la mayoría de nuestros abuelos, y de alguna forma pues, está un poco a la mano. Y eso, como decía, tal como ha hablado Pedro, ha hablado Carlos, pues una época que está llena de acontecimientos y de novedades que daban materia para escribir. Una época en la que, pues, dicho, se ocurrió rodarlo, epidemia de cólera, terremoto, y surge una serie de adelantos como el ferrocarril, el teléfono, el tranvía, la luz eléctrica, que bueno, la eléctrica imaginaron comprar requisito, ¿no? Y como digo, pues me daba materia para escribir. Bien, y el tema ya más sobresaliente, o el hecho que de alguna forma me resultó mucho más destacable, fue el cultivo de la remolacha, que llevó, como
vivían los señores de la azucarera, la cabeza estaba en Juan de Rubio, que era presidente de la Cámara de Comercio, y la iglesia porque todo este dedo de calles que se denominaban en torno a la catedral y a lo que había sido la mezquita mayor de México de los musulmanes, pues era un laberinto de casas que se invadían una a otra, que hacían un tránsito imposible y que además por eso tenían un sistema de alcantarillado completamente obsoleto y precario, y favorecía pues una insalubridad tremenda, y en muchísimos casos lo que propiciaba era que el barrio fuera un poco guarida y refugio de personas con un tipo de vida pues deseante. Entonces estos señores del azúcar, como digo, la cabeza de Juan López Rubio, salían del centro un poco siguiendo la línea que estaba, la norma que estaba siguiendo en otras ciudades españolas y europeas, y de paso hacen algo muy importante, que era unir la estación de Andaluces con el centro, con la calle Reyes, que ya se le había ganado allí. Bien. Bueno, pues una vez que yo ya tuve a Lorenza y a las personas que yo quería presentar en torno a ella, ubicadas en ese tiempo, lo que había era pues documentarse, porque claro, yo me había paseado mucho por nada y quería saber muchas cosas, pero claro, evidentemente necesitaba aquí a personas mucho más éticas que yo y más preparadas que yo, que ya habían realizado una serie de trabajos de investigación en torno a eso, y que son las fuentes de las que yo he ido leyendo para poder documentarme y impregnarme de todo lo que quería plasmar en el libro. Entonces, pues bueno, pues he trabajado con ejemplares del diario El Defensor de Granada, que facilitaron la hemeroteca en la Casa de Vampiro, pues con los anuarios de Seco de Lucena, libros de Marina Tequera, pretendimos traer un poco de chulilla, pero también no había podido en un momento que lo tiene. La guía, por supuesto, de Antonio Vallejo Gil, los libros que publicó tan ilustrativos y que tanto me han enseñado este cronista que fue Juan Augusto Rodríguez, y que se llamaba también Granada, y tanto me afectó. Y luego, pues, profesores como han sido Álvaro Salvador, el profesor Porto Figuera, la Granada desaparecida del profesor Barrio Rojúa, lo he utilizado muchísimo y ha sido una fuente de divulgación buenísima. Los libros de Manuel Martín Rodríguez, de Iván López, y luego, por ejemplo, los libros de César Girón, en cuanto a tema de detalles, de Julio Huerta, en fin, una serie de señores, como digo, muy preparados y cuya obra me ha ayudado bastante a poder elaborar esa trama sobre la que yo quería apoyar a Lorenza y a todas las personas con las que convive. Esas personas con las que convive Lorenza fueron surgiendo de mi imaginación pues de una forma un poco paulatina y casi sin planearme. Fueron naciendo conforme pasaba el tiempo y yo me iba documentando de los hechos, pues ya iban también naciendo conmigo. Y bueno, y dieron lugar pues a este libro que ahora presentamos. Este libro que ahora presentamos, que como algunos de vosotros habéis leído algunos primeros ejemplares que salieron de la imprenta de Jorge, pues podréis comprobar que le hemos hecho algunas modificaciones, porque claro, la íbamos a presentar en sociedad, la íbamos a vestir de largo y teníamos que ponerla guapa y explicarla, como para que resultara atractiva. Entonces, pues le hemos quitado algunas cositas que yo había incluido a lo largo de la narrativa, párrafos con una serie de datos, de fechas y demás, que la podían hacer un poquito más pesada, quitarle fluidez, eso lo hemos subido. Y luego, pues le hemos puesto una portada, que como veis, pues es muy sugerente, muy evocadora, una portada que la ha realizado Ágata de la editorial Tauro, que es una verdadera artista. Y es una imagen de la calle Reyes Católicos en la parte final, ya cuando va hacia Plaza Nueva, pues que más o menos era el principio del siglo, esa foto, ¿no? Y cuando la calzada tenía una pequeña elevación y había que salvarla con una escalerita y unas barandillas que la limitaban. Y luego pues le hemos colocado a esta señora tan glamurosa y tan guapa, de manera que la cubierta pienso yo que está pues muy estupenda, ¿verdad? Sí, muy estupenda, por lo menos ha resultado de fruto de todo. Bien. Bueno, y algo que también es significativo ha sido el título. El título yo al principio, y de hecho creo que se ha traído
agudiza y de que saca conclusiones a lo largo de su vida. Bien, pero Lorenza nace en investigación. Nace en un mujer y su madre, Soledad, un personaje con una historia bastante desgraciada, pero al que yo he tratado con mucho cariño y con mucho respeto. Su madre era una prostituta conocida en el barrio como la Limone, y Lorenza se cría pues, entre rufianes y entre rameras como Ligia la Panocha, como Angustia la Canella, como Diego la Raja, en fin, una serie de mujeres que la prostitución y son las que a ella pues la van a matar. Entonces, Lorenza naturalmente es hija de la Reina. Y no podíamos poner el título, porque además me pareció que era un título con mucha más garra, con más fuerza, más contundente, más rotundo y sobre todo mucho más explícito. La palabra manigua creo que ha adelantado algo, Pepe, y por supuesto es verdad que la mayoría de vosotros sabéis de lo que se trata. Pero bueno, os explico un poco. La palabra manigua, como os digo, procede del lenguaje taíno. Igual muchos lo sabéis, pero bueno, pues si hay alguien que no sabe, yo lo aclaro. Procede del lenguaje taíno. Y los taínos eran unas tribus que vivían en la isla Antilla y en la zona del Mar Caribe cuando Colón llegó a descubrirla. Entonces, pues los españoles, como tantas otras cosas, nos trajimos una serie de términos de ese lenguaje y lo adaptamos al nuestro. Dice el diccionario que la palabra manigua significa bosque impenetrable, zona pantanosa, intrincada, formada por hierba y por arbustos enmarañados y sacando una serie de miasmas y de emanaciones pertinentes que hacen de la zona pues, algo peligroso y difícil de habitar. Y yo creo que tuvo que ser que alguien que viniera de las colonias, pues cuando llegó a Granada y vio el ambiente de las Mancevillas, pues diría, esto es una auténtica manigua. Y eso fue lo que la gente calificaba en ese momento. Como contaba el Pepe, la manigua existió hasta los años 40 frontal, hasta que se derivó para hacer el Ariel. Y luego sigue existiendo bastante después, porque yo me acuerdo, yo ya tengo años, pero yo me acuerdo siendo chiquilla y jovencilla, de pasar por la calle San Matías y oía a mi padre que me decía que no miréis porque esos son casas de mujeres malas. Y claro, una tampoco tenía muy claro que era aquello tan malo que hacían las mujeres, pero bueno, de alguna forma veía ya unas colas de hombres guardando turnos y esperando que tocara pues, su vez para poder desahogarse, en fin, ir al tema. Bien, Lorenza es la esa hija de no utiliza ese argumento como motivo de encuentro, al contrario. Lorenza, el servicio de la manigua, para ella ni la curada, ni la hacia ni la nace, todo lo contrario. Ella, que desde pequeña fue una niña con una curiosidad desaforada, porque le encantaba saber todo y conocer el origen de cualquier cosa, a medida que va creciendo, y por supuesto favorecida por la suerte y por esa acogida que tiene de la familia, de la fuerza. Pero es una mujer que crece y que se interesa por la cultura, por aprender, por saber, no solamente ya escribir, leer, beberse los libros porque disfruta con ellos, sino porque ella quiere aprender morales y quiere ser una señora respetada, quiere convertirse en alguien que sea respetada por los demás. Entonces, evidentemente, que yo podía haberla hecho nacer en cualquier ambiente. Yo podía ir a Granada, quería hablar de mi tierra, de mi ciudad, y esta historia de Lorenza era la trama para contar todo eso que quería decir. Y podía, como digo, haberla puesto en otro ambiente. Pero es que yo quería ver a mi Lorenza, y digo mi Lorenza porque me gusta hablar de así, que a mí me salió, porque no hablo mucho. Yo quería verla subir, quería verla erguirse, quería verla prosperar. Entonces quizás fue por eso, por lo que, con todo mi respeto a estas mujeres de lo que se dice de los filmes más viejos del mundo, fue por eso por lo que la coloqué en un estrato muy bajo. Porque imaginaros, al final que se ve tenía que ser pues, la vida de una persona. Porque yo quería que desde ese peldaño más inferior de la escalera ella fuera subiendo y se fuera convirtiendo en esa señora en la que
Entonces el libro en realidad es un canto a la superación y una apología de cómo el ser humano, si se le propone, puede conseguir aquello que quiera, siempre y cuando las circunstancias lo digan, pero la cultura del ser humano en esta circunstancia pienso que puede ser básico. Lorenza vive, como ya hemos dicho anteriormente, una historia de amor intensa, que es una vida independiente. Lorenza se compara con la Gran Vía, porque ella piensa que de la misma manera que la Gran Vía ha salido de ese llégano de calle y se ha convertido en una avenida brillante, con unas casas hermosas, deshachadas